Bueno, Sergio Chapa es egresado de la licenciatura en Física y Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico y fue colaborador de MAC en el Instituto Nacional de Energía Nuclear. Obtuvo su doctorado aquí en el departamento, en lo que antes era la sección de computación del Departamento de Ingeniería Eléctrica del CIMBESTAF, y ha sido profesor en nuestro departamento. En la década de los 90 fungió como jefe del departamento como jefe de la sección de computación de aquí del CIMBESTAF, y sus áreas de interés son los lenguajes de programación, no sé si haya otro, probabilidad estadística y bases de datos y lenguajes visuales. Entonces, por favor, Sergio. ¿Tú tienes otra? Puede ser eso. Ahí está. Bueno, la plática que voy a dar yo es ecuaciones diferenciales y teoría de Lie. Me gusta después de varios conferencistas porque, bueno, de alguna manera lo que han dicho a veces se conecta con algunas cosas que yo tengo, y también, bueno, pueden surgir nuevas preguntas o se responde a preguntas anteriores. Bueno, todos sabemos que esta plática son en memoria del doctor Harold John McIntosh, que efectivamente desde los 70 fue profesor mío, y bueno, estos trabajos datan más o menos de esa fecha. Cursos de ecuaciones diferenciales que se solucionaban con REC matricial, el problema de dos centros, y obviamente también los cursos que nos obligaba a llevar de compiladores en la PDP-8, ¿sí? Entonces era casi un profesor de tiempo completo. Y bueno, posteriormente en los 70, cursos como geometría proyectiva, que como decía no era más que un curso de álgebra lineal avanzado, pero muy bueno geométricamente, y cosas por el estilo, de tal manera que pues tuve la fortuna de recopilar mucho trabajo de él, que actualmente pues es el trabajo que se ha tenido que procesar. Bien, en esta primera lámina lo que vemos, de alguna manera voy a empezar a presentar motivos, no es una plática muy profunda en el tema, pero bueno, puedo responder cualquier pregunta por el hecho de que tengo publicaciones en esto. El doctor McIntosh en su primera fase, como ya han dicho varias veces, estuvo aquí en el CIMBESTAF, que antes era el CIA, Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Esa es una foto, y también estuvo en el Centro de Cálculo Electrónico, a lo que ahora es el IMAS, ¿sí? Esta gráfica es una gráfica elaborada en plot, en donde tenemos el problema de dos polos. Es importante decir cómo MAC en su tránsito en México o a México ya tenía un prestigio internacional, aunque no era doctor. Y uno de los, tal vez aquí no se alcanza a ver, pero bueno, yo puedo... Ya está arriba. Ya está arriba. Ok. Podemos decir que en la primera
etapa de Mac desde Estados Unidos, que estuvo en Rias, en Aberdeen, y MIT, podemos decir porque, bueno, Mac realmente lo comisionaron a ver el programa de LIS porque le interesaba a su jefe, bueno, ahorita no tengo exactamente el nombre, con el fin de hacer cálculos en mecánica cuántica o en física, ¿sí? Entonces, uno de los principales aspectos que podemos decir de Mac, que después los presenta en su tesis doctoral, como ya mencionó Guillermo Morales en 1972, es algo que se llama grupos y representaciones en física. Yo creo que esto puede caracterizar bastante el trabajo de Mac en los primeros años y en la transición que tiene en México, y de las principales tesis que dirigió en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, ¿sí? Realmente podemos decir que hay trabajo en la importancia de grupos, representación en matrices, los lenguajes de manipulación simbólica y la aplicación realmente en la mecánica hamiltoniana, en la mecánica lagrangiana y en la mecánica cuántica. Una de las características de Mac, y bueno, aquí siempre nos hizo ver eso, es decir, ¿por qué se hacen las cosas y para qué? Y tal vez eso lo enseñó de su profesor Mark Kac, que le hace una referencia, donde Mark Kac siempre, los trabajos que hizo, hacía énfasis que debían de tener un porqué y un para qué. Y Mac siempre nos hizo énfasis en eso, ¿sí? Pero además la importancia de todo eso es, y yo sí lo puedo decir, la elegancia con que él trató los temas. De tal forma que entonces podemos decir que en este caso de grupos, representaciones y física, Mac, como podemos ver, es de 1929, nace en 1929, entonces podemos decir que a los 20 años, en los 1940, que es el siglo anterior, él entonces trata el problema de grupos, dado que en ese tiempo los grupos de mecánica cuántica, Wigner y todas estas personas, era, digamos, el pan de cada día y era el interés. Pero realmente porque desde 1800 al término del siglo anterior y empezando el siglo XX, los principios de grupos dados por Frobenius, Schur, ¿quién más? Bueno, así por el estilo, 4 más. Los fundamentos en grupos y representación estaban en un estado teórico muy bueno, con el énfasis de ser aplicado. De tal manera que a principios del siglo anterior y podemos decir a 1920, el trabajo de teoría de grupos para la mecánica cuántica fue inmediato, pero fue inmediato y además muy productivo. Wigner, von Neumann y todos estos personajes que trabajaron en la mecánica cuántica lo tomaron en cuenta para hacer eso. Mac entonces, en un artículo, en el primer artículo que publica, realmente hace énfasis en eso y es uno de los artículos muy importantes en ese sentido para saber el porqué de los grupos, de la teoría de grupos y representación es importante en mecánica cuántica. De ahí se derivan una serie de artículos, ¿sí?, en donde trata la simetría, degeneración accidental y todos estos problemas. Uno de los trabajos más importantes de Mac fue el trabajo que hizo con Victor Dullock en Florida, sobre degeneración accidental. Fue la tesis de Victor Dullock, que realmente
habían tratado bastante en el estado de Minnesota, Nueva York, algunos problemas de esa naturaleza, y el haber encontrado esos resultados que saca Dullo y Mack, ¿no?, que dieron origen a dos o tres artículos, no recuerdo ahorita. Esos están en el póster que está aquí en la entrada, lo pueden ver. Realmente merece una serie de comentarios en las revistas diciendo que bastante del trabajo que había hecho Hill, Dullo, no recuerdo ahorita el nombre, otra investigadora, durante mucho tiempo lo que había encontrado Dullo había avanzado bastante sobre el tema. Posteriormente, ya en México, trabaja el mismo problema, y ahora, hablando del monopolo magnético, lo trabaja con Cisneros, con Arturo Cisneros, y sacan otros nuevos resultados, y también con otros investigadores. Bien, en este mismo aspecto, no se ve aquí, pero bueno, perdón, no siempre. Pero, ok, aquí tratamos un problema de Sturm-Liouville y hablamos de superficies, ¿qué más, Isidro? Porque él es uno de los... a primeros y lejanos. Exactamente, superficies a primeros y vecinos lejanos. Realmente fue un problema que Mack trató desde que venía a Estados Unidos, y el interés era sacar propiedades en estado sólido, o sea, de vibración, de cadenas de vibración. Espectrograma y algo por el estilo. Y en México, entonces, consolida un trabajo muy importante, que es un primer artículo, aquí lo voy a mencionar, que es superficies a primeros, segundos y vecinos lejanos. Este fue un trabajo precisamente donde el coautor Isidro, Jesús, bueno, hay varios, y fue un primer trabajo en 1970, ¿no? 71, antes de irse Mack al doctorado, porque lo incluye en su tesis. Y una de las cosas importantes es tratar el problema de simetría. Ahí el problema de tratar simetría y computación de matrices es un problema muy importante. Cuando las matrices conmutan y anticonmutan, tenemos problemas de simetría. O sea, siempre el problema de tratar de teoría de grupos venía relacionado con un problema real de física en el problema de simetría o algo por el estilo. ¿Okay? Bien, en ese tiempo Mack ya había tratado el problema de mecánica cuántica, solución de ecuaciones diferenciales y la representación matricial de ecuaciones diferenciales. En los sistemas de ecuaciones diferenciales, el problema de la representación matricial, la solución de estas ecuaciones diferenciales, bueno, era determinante. Su interés exactamente fue rec matricial. O sea, rec matricial tenía dos aspectos. Tratar cadenas de vibración, para eso tenía matrices tridiagonales y pentadiagonales, para tratar problemas de vibración de cadenas. Y bueno, de ahí salieron varias tesis, creo que una fue Isidro, otra de Jesús, y el artículo al respecto. Y bueno, todos tratábamos siempre las matrices con un defecto, con 2, con 3 o cosas por el estilo. Bien, podemos decir que esto es una breve introducción, digamos, de todo el aspecto, de todo el background, de todo el bagaje de álgebra de matrices y teoría de grupos. Y que, bueno, de alguna manera son grupos, representaciones
y la aplicación a la física. Entonces, 3 lugares principales ya su estancia en México son los que tiene MAC en su desarrollo aquí. Uno que es la Escuela Superior de Física y Matemáticas, como ya dije, muchas tesis se dieron ahí. Posteriormente, a partir de 1970-71, en el Instituto de Energía Nuclear, donde se estuvo trabajando, y posteriormente, a partir de 1976, en enero de 1976, en el Centro de Cálculo Joel Arriaga. Sin embargo, eso no quiere decir que a partir de esa fecha, donde se incorporó MAC de tiempo completo, trabajó en el agua, sino que siempre hubo un vínculo debido a que había un grupo que le decíamos los poblanos y que siempre mantuvieron un vínculo con la UAP. Precisamente un poquito en 1973 empezó a gestar una carrera de computación en esa escuela, que Isidro fue el responsable, platicando con MAC y avalando los planes de estudio, que eran mucho la copia de físico-matemáticas, porque muchos daban cursos allá. Algunos alumnos, como Alejandro Cristiani, Vicona, hicieron posible eso. O sea, había mucho entusiasmo en ese tiempo, hicieron posible que realmente... Bueno, pero no se trata de una historia precisamente, porque si no, no me da tiempo. Es una gráfica de armónicos esféricos. Es realmente desarrollado en las computadoras del centro de Salazar, y bueno, él tuvo resultados en ese sentido con Plot y Geom. Esta es la máquina, un sistema PDP-10, y esta es la IBM del CENAC. Era anaranjada. Desafortunadamente. Esa ha de ser la de... No, esa ha de ser la de Puebla. Sí. La Control Data, la que está atrás es la Control Data. ¿Cuál está? Sí. No, las cintas del fondo. ¿Cómo va a ser estas? No, las cintas del fondo minúsculas, esas sí son de digital. Aquí Esas son de viene digital. el panel. Pero la de abajo sí es una 1130, pero no es la del CENAC. Estas son unas. Porque la del CENAC no tenía los paneles azules, eran de color salmón. Por favor. Y Esta además es la lectora de tarjeta estaba aquí a 90 grados. cintas de 7 canales, 9 canales. Aquí se leían los prospectos de uranio. Este es el control. Estas eran las deck page. Con esta se cargaba el sistema operativo. Esta es la cinta, ¿sí?, donde se cargaba el sistema operativo. Aquí uno metía un programa con 8 direcciones para que pudiera leer esta y luego leyera esta, y teníamos el sistema operativo. Esta era una impresora, por cierto, muy rápida, que se compró muy rápida, no porque se quisiera eso, sino porque la compañía no podía vender el equipo completo, configurado. Entonces Tomás Brody inteligentemente compró las partes diferentes, porque solamente así podían venderlo de Estados Unidos a otros países, ¿sí? Entonces esto no es una control data. Nomás que se le olvidó el disco. El disco no se le olvidó. El problema del disco es que no había dinero. Entonces nada más se compró de aquí para acá, ¿sí? Entonces se compró con 124K de memoria. Cuando nosotros terminamos la nómina en diciembre de 1971, Izarriturri dijo: les voy a dar dinero para comprar esta memoria y comprar los discos. Entonces no es que se le haya olvidado. ¿Sí? Bueno. No, ya quedó claro. Ese es Tomás Brody. Ya se me pasó. ¿Ya se pasó una? Vamos a otra. Bueno,
Este es Tomás Brody. Mac, no, desafortunadamente no tengo una foto de Ortiz Amezcua. Este es Manuel González, aquí estoy yo. Estos son los teletipos que estaban en la máquina que estaba aquí enfrente. Esa máquina estaba aquí enfrente. Aquí se ve Carlos García Jurado, como pueden ver, y exactamente, bueno, no sé si se ve. Y aquí este es el comentario que hizo Gerardo Cisneros. ¿Te dio su autorización para que lo publiques? ¿Dónde? No, pero... Copyright. Bien. De todo este trabajo, entonces, actualmente, la primera, en 1979, teníamos una primera versión del libro que se iba a publicar en Puebla, que bueno, de manera muy entusiasta el ingeniero Terrazas dijo, yo me gustaría que se publicara aquí, pero el problema es que no teníamos los ejemplos. O sea, cuando salimos del NIN, los programas se quedaron en la máquina grande, en la PDP-10, en Fortran. Cuando se llega a Puebla, nos dedicamos a las microcomputadoras. Entonces, bueno, había un problema en donde presentar los programas. Actualmente, este es el primero, bueno, de ese libro, pues se fue incorporando material que yo tenía, y que acaba de salir, sistemas lineales de ecuaciones diferenciales, que es donde trata bastante teoría de grupos. En particular, cuando hace 2 años, o sea, terminar el año antepasado, este libro, se me ocurrió meter un capítulo, o más bien porque sí se mostraba adecuado meter un capítulo, que es el capítulo 4, de grupos, representación y física, que es básicamente el trabajo de Mach. Es decir, estoy enmarcando realmente con una serie de detalles, ¿sí?, en el capítulo 4 el trabajo de Mach, y hago referencia a una serie de tesis y trabajos de la gente que trabajó con Mach, en particular el trabajo de Dulo, de Arturo Cisneros, de Jesús Isidro, de Cristóbal Vargas, por ejemplo, de mecánica clásica. Es un trabajo muy importante, mecánica hamiltoniano, ¿sí? Paréntesis de Poisson, por eso era la pregunta, porque Mach siempre me hizo esa pregunta, ¿no?, de cómo que quería un lenguaje bastante flexible que pudiera hacer el cálculo de paréntesis de Poisson. Y este último, que está por publicarse, bueno, ya tiene, debido a que se fue particionado, que es la teoría de Weyl y mecánica cuántica, que bueno, es parte del trabajo de interés que yo tenía. El problema de la teoría de Weyl en mecánica cuántica parte del problema de Sturley-Weil. El problema de Sturley-Weil es un problema de fronteras, de valores a la frontera de segundo orden, y que tiene esta forma, donde tiene condiciones de finitud, condiciones a la frontera de esta manera, y esto lo establece Charles Sturm y Liouville en los años 30. Problemas importantes que sale es el parqueaguas de la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales. Es importante por la gran cantidad de teoremas que se derivan de eso: el teorema de separación de Sturm, teoría de oscilación de Sturm, y en general la solución dado el parámetro lambda que tenemos aquí. Bien. El problema de Sturley-Weil tiene su paralelo como matemáticas en el modelo que se usa para el problema de vibración de cadenas a primeros y segundos vecinos, ¿sí? Y esto fue uno de los trabajos que después se pudieron converger en una misma visión. Nosotros tenemos realmente este problema, y hablar de primeros vecinos es hablar
exactamente de la interacción que tenemos en estos, y hablar de segundos vecinos es tener estos. Esto entonces da una serie de problemas como cadena uniforme, con fronteras, sin fronteras, con defectos, desordenadas y así por el estilo. O sea, el poder resolver todos estos problemas son problemas de la física muy importantes. Y por otro lado, encontrar propiedades termodinámicas, el espectro infrarrojo, rama, cristales iónicos y así por el estilo. Ese era el interés. Perdón, estas cadenas correspondían a Sturm-Liouville continuo o fueron los operadores de diferencias finitas? Diferentes. Se formaba la matriz pentagonal como una ecuación diferencial, como un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? En donde se tenía el centro y los dos vecinos o vecinos lejanos. ¿Sí? Es esto. ¿Sí? Y ahorita tal vez pueda... Al problema que tenemos aquí, en donde, bueno, este es omega, que es la lambda realmente, entonces tenemos esto. Nosotros tenemos realmente el modelo, podemos decir que es toda la teoría de matrices de banda, donde podemos tener entonces toda una serie de aspectos de simetría y cosas por el estilo, ¿sí? Anillos de cadenas, ¿sí? Y aquí aparece entonces, según el tamaño de la banda, si es tridiagonal, pentadiagonal y así por el estilo. La extensión de esto, ¿sí? De hablar realmente de matrices de un ancho mucho más grande, bueno, entonces considera cada vez en el problema de diferencias finitas un problema de aproximación, pero ya visto en este sentido como matemáticas, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Importante de esto que tenemos en estas matrices de bandas, que viene de la matriz dinámica, es un espacio de dimensión n. Aquí lo que nosotros vamos a trabajar es un espacio euclidiano o un espacio de Hilbert. Y en este caso, cuando nosotros tenemos esta matriz de transferencia, nosotros podemos hacer una ventana aquí que multiplica estos por estos y me da lambda por 3 elementos, en el caso de 2 vecinos. Entonces voy a tener una matriz 2P. Y esto es lo que me da una dimensión 2P, en donde ahora se llaman estas matrices de transferencia y el parámetro es un nuevo eigenvalor mu de un espacio 2P. O sea, en este caso, 2 eigenvalores que me va a poder dar exactamente la transferencia de la onda y tratar el problema físico. ¿Ok? Si yo tengo un problema pentadiagonal, entonces deberé tener una matriz con 4 eigenvalores. Que estos eigenvalores son diferentes a los lambda de aquí. Entonces es una función de mu, ahora, en donde para cada matriz del espacio tenemos esto. Importante, la relación que va a surgir entre las matrices de banda de un espacio de n dimensiones a un espacio más chico. Este espacio más chico se va a conformar en un espacio simpléctico. O sea, lo importante de es que voy a tener un espacio simpléctico y aquí voy a tener un espacio de Hilbert. Que eso va a ser la analogía que vamos a tener en ecuaciones diferenciales en el problema de la ecuación de Schrödinger o ecuación de Dirac o ecuación de Klein-Porter, cualquiera de eso. Bien, entramos a la teoría de Weyl. Y entonces la teoría de Weyl lo que dijo es, fue una tesis propuesta a principios de siglo por Hilbert a Weyl, y entonces el problema era decir, bueno, tenemos condiciones de finitud, ahora me interesa qué pasa al infinito. O sea, hablar del infinito es tomar un intervalo donde x se va hasta allá, y bueno,
el lambda es complejo y sigue manteniendo esto en la misma. Pero importante de esto es que entonces los coeficientes de alguna manera pueden tener un problema de singularidad, que en el problema de cuantización por valores propios, el problema que manejó Schrödinger, ¿sí?, se mantenía ahora porque él habla de funciones continuas en la primera derivada, en la segunda o por partes a lo más, ¿sí?, y finito. Y entonces, ¿qué pasaba realmente cuando nosotros teníamos el problema de potenciales en donde tenemos un problema infinito? ¿Ok? Ese es exactamente el problema. En ese tiempo, entre el 1913 y 1930, y aquí no hay un otro artículo que después debe estar ahí, bueno, trabajo, que es el de von Neumann, la teoría de operadores trata el problema de Sturge-Liouville y, bueno, es muy fructífera, tanto por Stone-Rice como por von Neumann, ¿sí? Y podemos decir que estos tres autores, y los libros que podamos encontrar, en este caso es un tomo bastante grande, podemos decir que dan la contribución completa al problema desde el punto de vista de teorías de operadores, o sea, hablando de lo más relevante del problema, podemos hablar exactamente de la fórmula de Green. Ya dije la relación que había realmente entre el espacio grande y los espacios pequeños, y esto es exactamente un operador al conjunto con valores a la frontera B y A. Entonces nosotros tenemos en este caso, este es un producto interno en el espacio de Hilbert, dos funciones en el espacio de Hilbert, y esto es un producto interno en los espacios simplécticos, en donde hay un factor entre mu y lambda estrella que corresponden exactamente a los operadores adjunto y autoadjunto. Esta es la integral que tenemos de la función psi estrella contra psi, que corresponde al producto interno. Entonces, esta es la relación, y es una de las cosas más bonitas y que viene desde mucho atrás con la relación de Christopher Darboux, que, bueno, se tratará mucho en mecánica cuántica. Resultados finales, tenemos que es la función m lambda, o sea, la función m, y que para casos más grandes vamos a tener de más espacio, es la función m. Este es el problema del círculo límite. El círculo límite lo que nos va a decir es exactamente cuáles son las funciones que son permitibles, que están en el cascarón del círculo, y van muy relacionadas con qué cosa, con la función de densidad espectral. La función de densidad espectral finalmente está definiendo el continuo y el discreto, y podemos tener intervalos donde la función es monótonamente creciente con saltos, en donde es discreto, y continuo donde exactamente el espectro es continuo. Y ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos para poder encontrar las funciones que solucionan el problema de la ecuación de Schrödinger o de Dirac. Estos son resultados que se tienen. Tishmar entre 1940 y 1950 publica dos libros que tienen este nombre, pero es una serie de artículos que tratan el problema de mecánica cuántica. Él es uno de los que contribuyeron principalmente al problema. Kodaira y Yoshida hacen una extensión, y en la década de los 60 Levinson y Coddington y Levinson publican un libro donde el capítulo 9 lo tratan precisamente a la teoría de Weyl. Este es importante porque todos los que estudiamos matemáticas en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, en el curso de teoría de ecuaciones,
lo teníamos que llevar. Era el Coditon-Adler o el Coditon-Lenz. Finalmente, la escuela de Tishman genera una serie de gentes como Everett, Evans, Zell, y bueno, hacen una serie de programas que son estos, que podemos decir que ahora cero tenemos. Esos son resultados que tenemos. Esta es la ecuación de Matthew, son bandas que nosotros tenemos. Estas son las soluciones. Tenemos 4 soluciones, o sea, tenemos un sistema matricial de 2×2, entonces tenemos 4 soluciones, o sea, 2 vectores, Z1, Z2, o Z11, Z12, Z21, Z22, ¿sí? Y entonces aquí aparecen las soluciones. Estas soluciones son en el desarrollo, en el tiempo, y estas son en PQ, o sea, son en el espacio-fase. Lo importante es, esto es el aspecto cualitativo, este es el espacio-fase, ¿sí? Y bueno, esto es un mapa de los gaps que hay. Bien, este es el problema de encontrar el círculo límite, es una transformación de Mobius, tal vez Armita les va a dar un poquito más en detalle de esto. Este es el paquete de ondas, distancia temporal. Problemas principales que atacó Mach y que fue exactamente 2 artículos principales, que son de Mach, cuantización como un problema de valores en 1975 y en 1976 como función de Green. Estos son 2 artículos muy importantes. Fue exactamente esta cita o lo que se encuentra en el artículo de Schrödinger, ¿sí? En el artículo de Schrödinger se requiere este problema, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos potenciales infinitos? Uno de los problemas principales fue el de Kepler, y que realmente, y aquí cabe hacer mención a lo que había dicho el doctor Cisneros, que lo que menciona realmente no, el del libro, Goldstein, es muy importante. Y yo quisiera hacer notar esto. Yo creo que la importancia de un investigador realmente, y esta es la importancia que tiene Mach en esto, son 2 cosas. La primera es cerrar problemas. Y en el comentario que hizo Gerardo y que hace Goldstein en el libro, se hace sobre el problema de Kepler. Eso es muy importante, ¿sí? Y la segunda, abrir nuevas preguntas a la ciencia. Entre más preguntas hablan, bueno, por eso los problemas de Hilbert muestran la importancia de un investigador. Y yo creo que esa es la importancia de Mach. Cerró problemas, y yo puedo decir exactamente por los comentarios que hizo Goldstein en el problema de Kepler, por lo de autómatas celulares, en problemas de autómatas reversibles, que ya no había más que hacer, en el problema de computación universal con la regla 110 y en el problema de Chateau-Vanville, ¿sí? Y como dijo Mach, aquí cerramos esto y vamos a otra cosa. Eso es importante. Bien. Casi para terminar, entonces tenemos estos 3 artículos para hacer la convergencia. Este es el primer artículo que yo mencionaba, con Jesús Ortega Campos, Isidro Mach, y hay otros, o al menos uno, ¿no? Evodio y Leonel. Fue hablar de la fórmula de Green que ya hablé, que es lo mismo exactamente, y esto es exactamente la matriz de Green. Yo creo que aquí hay mucho que explotar en el sentido de hacer computación y encontrar propiedades para los problemas de cadenas de vibración. Uno cuando estuve en Sunnyvale, que presentamos 2 trabajos en 2 años diferentes, 75, 76 o 74, 75, no recuerdo, precisamente Bunge hacía esa pregunta. Le preguntaba a Mach, bueno, ¿su problema es de mecánica cuántica o de mecánica clásica? Sí. Y bueno, había eso, ¿no? Bien.
Finalmente, tenemos una futura investigación. Yo puedo decir que hay una investigación muy importante. Hablar de la computación de la matriz M, ¿sí? Todavía eso hay que hacerlo, hay que hacer computación muy fuerte. Computación de la función de densidad espectral, encontrar y saber todo esto, estados coherentes, computación de resonancias y paquete de ondas. Sobre el paquete de ondas tenemos la paradoja de Klein, dispersión mínima y transformada de Darboux y operadores escalera, que fue uno de las cuestiones. Para terminar, bueno, tengo estas dos fotos, las pongo porque, bueno, se ha mencionado. Mach siempre hizo mucha énfasis de que no quería el culto a la personalidad. O sea, siempre nos decía, oh, eso no me interesa, y eso por el estilo. Cuando yo estuve en Sunnyvale, precisamente y haciendo respuesta a lo que Bunge decía, por qué conocía Leudín, él es Leudín, a Monshinsky, bueno, fue por invitación directa, porque yo creo que conocían su trabajo, cosas por el estilo. Pero lo que cabe aquí decir es que cuando Mach llegó del doctorado, un año después tuvimos una reunión, me invitaba a cenar, tomamos cervezas, y un día dijo, bueno, quiero decirles todo esto. Y bueno, nos enseñó, yo ya sabía algo de eso, y en Uppsala les dan el bombín, les dan el collar con la psi, y también les dan una corona de laurel si ganan, digamos, todo, ¿sí? Y Mach tenía las tres cosas. Estos son otras deseas que tiene Leudín. Que tiene Leudín, perdón, ya nos murió, ¿sí? Entonces Mach tenía el bombín, una corona de laurel, y tenía esta. Y nos explicó por qué. Bueno, es largo porque el Royal Society le daba su opinión y así por el estilo, todos dieron opinión de él. De la importancia en cada tema, en computación, en teoría de grupos, en mecánica cuántica y así por el estilo, dos temas más, ¿sí? Mach se paró y nos quedamos en la mesa, Leudín y yo estábamos cenando, yo estaba muy joven y me dice Leudín, ¿usted sabe la calidad de su profesor? Pues sí, sabe uno, y más que todo, yo no sé si la calidad, pero lo que enseñaba era muy satisfactorio. Y me dice, en 20 años, era 1974, 75, no hemos tenido un doctorado tan brillante en la Universidad de Uppsala. Y el doctor McIntosh es él. Y por otro lado, le quiero decir, él era miembro de la academia que da los premios Nobel. Y me dijo, es el mejor candidato que yo podría tener para el premio Nobel. ¿Por qué no? No sé. Y a mí Mach también como que nunca me interesó, no sé. Pero esos fueron los comentarios directamente que tuve de Leudín, que está bien hacia Mach. Y bueno, tal vez si tuviera su gorro aquí, su y todo, pero no importa. Pero yo creo que eso es lo que menos importa, o el menos me importó, y por lo tanto lo que menos nos debe importar a nosotros. Bueno, gracias. ¿Comentarios o preguntas? Si Harold no le gustaron cultos personales, yo me pregunto cómo aguantó todo esto. Si acaso no habrá alguna respuesta misteriosa. Pues no sé, yo creo que no podría, tal vez podría haber una... Este trabajo acerca de Sturmluville, Veil y tak dalej, ¿ustedes tienen reprints? ¿Se dicen qué? Reprints.
fue publicado en algún lugar, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Nos interesaría. Pues muy bien, vamos a buscarlo si te hacemos llegar una copia. Ajá. En algún momento me podría enviar los datos, ¿no? Muy bien. Referencias. Bogdan Fis, Filmfestav MX. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario?